Hola a todos, soy Emily. Lamento que no puedo estar hoy en clase con ustedes, así que les he presentado este pequeño video del cómic La Violeta para mi presentación. Y sé que no será como lo hemos hecho este semestre, pero gracias por trabajar conmigo. Em, Estoy tratando de poner mi PowerPoint. Perfecto. Ok, espero que puedan ver todo. Bueno, entonces empezamos. Mi presentación es sobre el fascismo como sexismo y homofobia y vamos a explorar el cómic de El Violeta. Primero vamos a hablar sobre los caracteres más importantes del cómic y un poco sobre el trama. A empezar tenemos Bruno, el protagonista, que al principio del cómic es muy joven y trabaja en la tienda de su tía Julia, que vemos aquí. Um, y durante el cómic vemos que cambia demasiado, pero al principio es muy caídito y sí. Tía Julia aquí la vemos, quiere a su sobrino, sí, a su sobrino Bruno, y le importa la fe mucho y vamos a ver y hablar sobre el rol de la iglesia en la situación que Bruno, su nieto, es homosexual. Próximo tenemos Julián, que es el hombre que Bruno está enamorado con. Vemos que los dos son homosexuales, pero tienen un viaje muy diferente um, en España con eso. Próximo tenemos Martos, que es un policía en España que aprendemos que Bruno va a trabajar con. Pero al principio del cómic es el antagonista para todas formas. Um, Bruno se pone en la cárcel por la culpa de Martos y es muy homofóbico. Sí. Y próximo tenemos a Anselmo, que es el padre de Bruno. Es muy estricto y no quiere que su hijo Bruno esté de ninguna manera homosexual y piensa y cree que puede cambiar su hijo y hacerlo como un hombre. No estaba en la vida de Bruno, pero después de que él se encuentra en la cárcel, su tía Julia lo llama a ayudarlo en eso y es un gran parte de su carrera y de cómo Bruno se hace en la academia de policía. Y finalmente tenemos Maricruz. Maricruz es la esposa de Bruno y en el cómic entero no tiene mucho rol excepto que es la esposa de Bruno y nosotros sabemos que Bruno es homosexual, pero no sabemos que Maricruz también sabe eso, pero es muy interesante al fin del cómic que aprendemos que Maricruz sabía que su esposo Bruno era homosexual para su relación entera. Eso es muy interesante. Ok, al principio del texto, el cómic, perdón, este cine que vemos aquí
en la izquierda es de un cine que se llama la Rusafa en España. Es un cine de los maricones, es lo que dice en el texto, y era una de las maneras que los homosexuales la policía sabía dónde los homosexuales estaban. Y la foto aquí en la derecha es de Bruno y Julián, sus mugshots, porque después de que Bruno fue a este cine con Julián, la policía sabía que eran una pareja y entonces se fueron a la cárcel. Antes de eso, cuando Bruno está en un cuarto con Martos, antes, claro que ellos se conocen como policías, Martos lo está preguntando cosas como en una investigación y le pregunta sobre la Virgen de los Desamparados, porque tenía una foto en su cartera cuando lo encontraron y Martos le pregunta si es creyente y Bruno dice que no, pero su tía quería que lo siempre tenía con él para protegerle, pero él no es creyente y eso, esto es muy interesante porque como sabemos hay bastantes diferentes vírgenes, por ejemplo, la Madonna, bueno, hay bastante diferentes vírgenes, pero esta Virgen de los Desamparados es muy interesante porque ella, por la mayoría, es para los pobres en alma, los que sufren, los que tienen dificultades. Y es muy interesante que Bruno siempre tenía la foto de esta Virgen en su cartera porque nosotros sabemos que es homosexual y él sufre con eso. Eso es interesante. Cuando llega a la cárcel, yo pensé que esto era muy interesante. Es una discusión que tiene con un hombre que está ahora viviendo con. Dice, es en página 22. Chico, aquí nadie ha hecho nada. Estamos encerrados por ser como somos. Cuanto antes lo aceptas, mejor. Es muy triste, obviamente. Estos hombres y también las mujeres en España estaban encerrados simplemente por, como este hombre dice, por ser como son. Y este hombre estaba en la cárcel mucho más tiempo que Bruno y está tratando de ayudarlo a entender y a acostumbrarse a cómo la vida es para los homosexuales y que no va a ser fácil y que lo antes que aceptes, que él los acepta lo mejor para él, pero es algo muy triste, pero es la realidad de muchos homosexuales que hoy y mucho más en ese tiempo en España, pero que que sufren por algo que no pueden cambiar. Ok, otra vez a hablar sobre la Iglesia Católica. Aquí hay una un foto del cómic de la Tefia, donde esto es un campo de concentración donde los homosexuales estaban llevados y cuando estaban llegando, primero
necesitaban check-in, hablar con este sacerdote y él por todas formas ah, dice dónde van a trabajar y lo que van a hacer allí, da las instrucciones del campo. Y lo que dice cuando Julián llega en la página 39, te quitaremos la mariconería pronto, no te preocupes. Es algo muy triste que nosotros hemos oído bastante veces en los Estados Unidos hasta hoy en día, pero es algo que es muy complicado con la iglesia, que la gente piensa que la homosexualidad es algo que se puede cambiar y aquí el propósito de este campo de concentración es quitar la mariconería. Es muy triste. Algo que es muy prevalente en este cómic es la ironía entre la realidad que Julián se encuentra con y la realidad que se enfrenta Bruno. El cómic arriba es del campo de concentración y es muy brutal y yo sé que solamente es un dibujo, pero es muy difícil ver lo que estos hombres sufrieron simplemente por ser homosexual. Dice, maricona, me tienes hasta las pelotas. Y están ahí trabajando en el desierto. Si ustedes recuerdan en el cómic, están tratando de crecer patatas, pero claro, es muy seco y no pueden, pero es demasiado horrible, ¿verdad? Y en el cómic abajo es lo que Bruno se enfrenta con, que es la Academia de Policía en Valencia, y es corriendo y haciendo la soga y aprendiendo cómo usar una pistola y todas las cosas que sabemos que pasa en la Academia de Policía. Pero estos dos situaciones son lo que es el efecto, la consecuencia de ser homosexual. Para Bruno, tenía el chance a ir a la academia porque su padre, Anselmo, tenía conexiones y podía hacer esto, pero eso no era la realidad para Julián. Era algo mucho más horrible. Pero es algo que Bruno piensa y cree que es horrible porque no es su realidad. Y es la ironía entre las dos situaciones. En el medio de su tiempo en la academia, Bruno se encuentra con otro hombre y su padre se da cuenta, alguien le da noticias que Bruno trató algo con otro hombre y este cómic dice, creía que estabas curado, creía que habíamos hecho de ti un hombre. Y otra vez es esa noción que es algo que ellos pueden cambiar, curar, cambiar de Bruno. Y es muy machista porque aquí dice, creía que habíamos hecho de ti un hombre. La idea de ser hombre y fuerte y ser homosexual no es ser un hombre. Y es muy interesante también cuando pensamos en el título del cómic, El Violeta. Durante el cómic entero, las policías
llaman a otros homosexuales como violeta, una flor, es algo femenino y suave y lindo, pero es algo ofensivo, es algo suave, no quiere ser un hombre. Aquí es otro ejemplo de la ironía en el texto a relación al fascismo. El cómic en la izquierda es de Bruno y Anselmo cuando Anselmo está en el hospital y están hablando sobre la libertad y la situación en España y dice, esto es en la página 67, si quieren leer conmigo. Bruno dice, la gente está harta de vivir sin libertad. Y Anselmo dice, esa frase tan brillante, ¿es tuya o se la has oído a alguien? Y Anselmo dice, papá, por favor. Y el siguiente cómic es de la página 69 y y es una conversación entre Bruno y su hijo. Bruno dice, libertad o libertinaje. ¿Sabes diferenciar entre una cosa y otra? Y su hijo dice, libertinaje. Esa palabra solo la usan los fachas. Y entonces Bruno lo pega. Y es interesante a ver las dinámicas de las diferentes generaciones y los padres con los hijos. Y aquí a mí parece que Bruno no está de acuerdo de lo que piensa su padre sobre la libertad y la situación en España y que no tienen libertad. Y está un poco y no entiende lo que no que no entiende, pero está tratando de cambiar un poco lo que piensa su padre, la generación más vieja que él, y lo mismo ocurre con Bruno y su hijo, donde su hijo le dice, ay, padre, esa palabra solo la usan los fachas. Entonces es esa desconexión. Al final del cómic, Bruno se encuentra solo porque él decidió eso y está caminando en las calles de Valencia solo y es un poco un happy ending porque vemos la gente con unas banderas que dicen libertad, pero en realidad dejó su esposa, su hijo, el amor de su vida y es algo muy triste, pero era y es la realidad de muchos homosexuales que viven en una sociedad que no lo aceptan. Entonces tengo unas cosas para ustedes para discutir en clase. Aquí tengo elementos clave para discutir del texto. El papel de la Iglesia en permitir que el gobierno fascista trate a las personas homosexuales y el papel de la Iglesia en negar a las personas homosexuales como seres humanos en la Iglesia, la protección que ofrece el estatus social. Julián y Bruno son igualmente culpables de ser homosexuales, pero a Bruno se le da un camino muy diferente al de Julián. Y algo de pensar es en la carrera de Anselmo versus la carrera del padre de Julián, en que la carrera de Anselmo es de un estatus más alta y dejó que su hijo
podía tener otro futuro. Pero eso es lo que tengo para ustedes. Otra vez, perdón que no am, podía ser como una clase normal, pero muchas gracias por trabajar conmigo. Am, espero que puedo estar ahí en clase con ustedes el miércoles. Y muchas gracias por escucharme.